Buenas tardes, buenas noches. Hoy 3 de marzo de 2023. Continuamos el estudio del libro de Charles Wesley Bitter, El lado oculto de las cosas, en su página 251 y en el subtítulo la responsabilidad del pensamiento. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza e inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Y aquellos que son la personificación del amor inmortal bendigan con su incesante ayuda y guía a la sociedad fundada para que sea un canal para su obra. Que ellos le inspiren con su sabiduría, la fortalezcan con su poder y la vitalicen con su actividad. Espérense un momentico que... Había una cosa ahí que tenía que tratar de ver. Poseyendo este tremendo poder, debemos tener cuidado de cómo lo ejercemos. Es decir, ya el poder del pensamiento, la capacidad de pensar, vamos a decir, desde que comienza, ¿no? En distintos niveles, como es natural, de desarrollo y por tanto de efecto, pues va creciendo, porque es el enlace entre la verdadera realidad eh, del alma espiritual superior y el cuaternario inferior o personalidad. Mientras no existe la mente, mientras la mente no ocupa ya la posición de enlace, que desde su despertamiento por los pitris solares, en el promedio de la segunda parte ya de la tercera raza raíz, cuando los cuerpos adquirieron la suficiente densidad para poderse dividir en sexos, porque eso también está relacionado con esa etapa de evolución de la humanidad. El hombre adquiere una responsabilidad, la del libre albedrío. Ya él no tiene exclusivamente el impulso de los deseos y de la parte inferior, la vitalidad, el cuerpo físico, etcétera, que tuvo durante toda la primera mitad de la evolución en este sistema actual. Es decir, perteneciendo a esta humanidad actual que está en la cuarta ronda, ya pasó sí de la tercera a la cuarta a la quinta raza, pero es en ese punto de la tercera a la cuarta, del final de la tercera a la cuarta y la quinta, por la también dificultad que hubo con algunos de los pitris que no despertaron la mente en una gran parte de la humanidad hasta bien avanzada el final de la cuarta y principios de la quinta, pues ya ahí sí, ya toda la humanidad la tiene en algún nivel despierta. Unos todavía incipientemente, pero una parte de la humanidad durante esta quinta raza ha logrado desenvolver las capacidades intelectuales hasta cierto nivel, que no va a ser el máximo de expresión de la mente concreta, porque eso no se puede alcanzar hasta la quinta ronda. Es decir, en este periodo mundial no va a llegar a la totalidad de las facultades que esa mente concreta, que esa mente personal tiene que llegar a lograr y a completar. Pero de todas maneras, ya
el 1% de la humanidad ha logrado un avance bastante grande, sobre todo en esta civilización que estamos nosotros ahora contemplando su decadencia y Kali Yuga. Y por ello, esa responsabilidad ha aumentado y sigue aumentando porque el ser humano que alcanza estas capacidades va crecientemente haciéndose responsable de todas las formas mentales que emite. Y por tanto el karma ya es mucho más importante, pesado, pero también da muchas más oportunidades que las que se tenía antes de ello. Es decir, que todo es dual en el mundo manifestado y la parte positiva es la que hay que cultivar para que esa responsabilidad sea bien cumplimentada, para que no nos enrede en una serie de aspectos negativos que engendran, por tanto, deudas kármicas a veces muy dolorosas de saldar. Poseyendo este tremendo poder, debemos tener cuidado de cómo lo ejercemos. Es decir, ya tenemos ese libre albedrío. Podemos usar las mejores expresiones de nuestro pensamiento para formas muy positivas y que van a acelerar la evolución de la mente superior después de toda la espiritualidad, etcétera, o podemos estar estorbando con expresiones negativas de la mente y que nos comprometen en karmas a veces dolorosísimos. Debemos pensar en una persona como desearíamos que fuera, es decir, imaginándola cada vez mejor y emitiendo formas de pensamiento de una personalidad que crece hacia lo espiritual, hacia lo positivo, ya que la imagen, que es una forma mental, ¿no?, que formemos de ella actuará naturalmente sobre ella. Por eso, pensar bien aún de personas que en cierto sentido dirían, no, pero se me va a decepcionar si no puede llegar allí, porque ya tenemos algunas indicaciones de que todavía no puede llegar tan alto o tan profundo o tan certeramente dirigida. La ayudamos, la estimulamos, haciendo que nuestra imaginación, que nuestra forma mental de estos seres sea positiva, sea coadyuvadora de los pasos que todavía quizás no ha dado, pero que nosotros estaríamos estimulando a que diera. Por eso pensar bien siempre es una ganancia de los demás, de todos, y aún de uno como es natural, y emitir las formas de pensamiento. Dime, Dos preguntas. dime. La primera es con respecto a esto. Muchas veces nosotros, cuando todavía no controlamos así los pensamientos, puede ser que nosotros tengamos ese pensamiento positivo y por detrás, sin darnos cuenta, lo que estemos pensando es algo diferente. Y la segunda es, ¿qué pasaría si nosotros haciendo ese pensamiento positivo no deja a la otra persona pasar por el karma y o nosotros no nos damos cuenta de nuestras debilidades? No, mira, eso es como decir, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Ese es aplicar un dicho que había o que hay en Cuba de antes, por lo menos la que yo viví de niño. Está como Juana la lista. Es decir, puede ser un prejuicio, puede ser algo que la persona de verdad no llega, pero tú no contribuyes a lo que pueda haber de malo.
por una cosa que no te consta. Aparte, por aún la persona que tenga peor expresión mental, debemos de tratar de proyectarle la mejor expresión mental. Contra el karma nadie puede ir. El karma de esa persona no lo puedes tú administrar. Si mete la pata, si comete errores, lo que sea, lo va a tener que, como es natural, que enfrentar. Pero el problema es no contribuir a lo malo pensando mal en lo que no nos consta que la persona esté haciendo. Y aun cuando nos conste, enviarle un pensamiento de redención de esa dependencia, de, 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 de progreso hacia unas formas de pensamiento mejores, porque es compasivo, porque podemos cooperar a que, como si dijéramos, activen la parte positiva que todavía no esté activando. El que estemos engañados no cambia de que la buena intención siempre produce buen efecto, buena forma de pensamiento, buena intención de que la persona esté realizando eso de la manera más alta que lo podamos concebir, enviándole pensamientos de sospecha, pensamientos de condenación anticipada, porque no nos consta, o aun cuando nos conste, teniéndole compasión, no le reforzamos lo negativo. No importa que todavía lo tenga. No importa que nosotros estemos idealizando hasta cierto punto a esa persona. ¿Qué importa? Eso no importa. Estamos haciéndolo para estimular el bien. No creo que eso tenga ningún tipo de probabilidad de... Ahora, ¿Sabes si lo que tú pasa? haces con egoísmo, Pen- espérate, déjame terminar. sí, Pero sí. si tú lo haces con egoísmo, tú no estás emitiendo una buena forma de pensamiento. Tú quieres recibir un pago, tú quieres recibir un efecto. Eso es egoísmo y eso no va a ser positivo. Lo principal es que sea positivo en cuanto a estímulo hacia esa positividad que debemos tratar de mantener, vamos a decir, viva, sobre toda persona que pensemos algo. Lo bueno, lo noble, lo más avanzado de su evolución, eso es altruismo, eso es vibrar beneficiosamente, no importa que sea verdad o que no lo sea. Dime ahora, lo otro que ibas a decir. No, yo estaba pensando específicamente, por ejemplo, la persona, porque por experiencia, ¿verdad? Que empiezan a pedir, ay Dios mío, que esta muchacha se salga de la teosofía, que esta teosofía, esto la va a volver loca y empiecen con todas las buenas intenciones. Ellos piensan que eso es lo mejor para mí, por ejemplo, para cada persona. En ese sentido que yo lo estoy diciendo, porque no tienen mala fe, están en sus creencias, igual que cualquier otra persona con cualquier otra creencia lo está haciendo de buena fe y resulta que en un sentido, en los sentidos más amplios de la palabra, están equivocados, por ejemplo. Pero mira, En ese sentido que yo lo pregunto, porque es que muchas personas de buena fe actúan según sus creencias y eso, ¿hasta qué punto puede hacer también, entre comillas, algo negativo, daño, lo que sea? Esa es mi pregunta, más o menos. no, pero eso es una responsabilidad de la otra persona que está equivocada. No tiene que ver contigo. Tú te enteras de que estás, la pobre, está enviando una imagen mental negativa. Ella, no tú.
No, pero para ella es positivo, esa es mi pregunta, porque Twitter dice que eso llega, o eso Pero ¿cómo va a hace que ser seamos positivo? mejores, pero depende de cómo se vea. Perdóname, mija. Mm. ¿Cómo puede ser positivo que una persona equivocada, porque emita una forma de pensamiento equivocada, se beneficie? Aunque para esa persona sea positivo. Para esa persona es que su dogma es lo que es positivo. A ella no le hace daño, a quien no puede hacerle daño, o no debes abrir la puerta para que te haga daño es a ti, que Ah, ya no, tienes claro. entonces. No, yo lo entiendo. Lo que pasa es que como dice el Twitter que algo positivo, me puse a pensar, cónchale, pero hay mucha gente que piensa que lo de él es mejor por su estado y empieza a pensar, Dios mío, que esto, que, ¿me entiende? Y resulta En que eso, pueden estar perfectamente equivocados, pero para ellos su creencia es que es por positivo. Y eso me pregunto, ¿llegará? su imagen para ella no es negativa, más nada. Tú eres la que no lo puedes absorber. Si ya tú sabes que ella o esa persona, cualquiera que sea, está, como si dijéramos, mm, limitada por ideas totalmente erróneas de la ley de evolución que no conoce, porque si la conociera, no emitiría eso. Y es nada más que un error, pero tiene buena intención, su forma de pensamiento, lo que no te puedes dejar afectar por ella, más nada. No sé si me entiende lo que quiero decir. Eso no tiene cabida en esto que se está diciendo. Para ella es buena, para ella es positiva, no importa que para ti ya no lo sea porque tú tienes otro estado de evolución. No, no va a repercutir en ti si tú de verdad estás por arriba. No te puede repercutir ni te puede hacer daño. Uno nada más que puede prestar atención a lo que es en el sentido este superior. Ahora, que para esa persona no sea negativo porque tiene buena voluntad de querer apartar a la persona de lo que cree que le hace daño, pues no te puede hacer daño tampoco a ti. Tú tienes un despertar que ella no tiene, es la única diferencia. Tú vibras en un despertar que ella todavía no vibra. Pero a ti no te puede hacer daño porque ya tú abriste los ojos a una etapa más avanzada de evolución. ¿Me entiendes ahora lo que quiero decir? No sé, pero no. Sí, 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 lo entiendo, lo entiendo. Ok. Gracias. Lo que pasa es que me vienen tantas preguntas cuando este hombre habla genéricamente, que yo dije, cónchale, pues si es así, muchísima gente va a rezar porque se acabe ese enemigo, porque y va a seguir con problemas. No. El problema es que si piensa negativamente de que se acabe un enemigo que no es enemigo, está equivocada. Pero su intención es la que vale. No otra cosa. Y esa intención es, hasta cierto punto, dentro de sus limitaciones, una, una intención que considera ella buena. No hay maldad consciente. Hay nada más que error de dirección. Ella Yo no estoy como tiene por qué, Krishnamurti, Gapar. ¿eh? Yo estoy como Krishnamurti, porque de buenas intenciones está hecha, ¿cómo es que dice el infierno? Me La, pongo a pensar el que cuadrado quizás del por eso camino que conduce Krishnamurti al habla infierno. de, sí, que por eso Krishnamurti habla de no desear, porque no sabemos ni siquiera cuándo es positivo, cuándo sería negativo por el proceso de cada persona. Pero eso no tiene que Eso es ver lo que con me lo que está estamos inquietando. diciendo. Ah, ahora sí, porque concha, eso me está inquietando ya. No, pero inquietando de qué.
Analiza, vea deja. que no. La Ah, ok. intención de la persona es buena, que esté fundamentada en una etapa de evolución que ya tú pasaste, no te toca, Ok. no te afecta, es Ahora lo que sí. quiero decir. Ahora sí. Ah, bueno, Gracias. no por nada. Ahora, las vibraciones, indudablemente, que emitamos debemos hacerlo cada vez con más profundidad, cada vez con más, eh, vamos a decir, con mejor intención, pero no, como si dijéramos, no intención eh, propia, vamos a decir, que sea diferente o porque sea diferente a la verdadera intención de la otra persona que está por debajo, en cuanto te desea lo bueno para ella. Luego, a ella no le va a perjudicar ese. Ella lo que tiene que crecer para darse cuenta que no estaba en una, ¿cómo se llama? En un enlace correcto. El enlace es el que está mal. Pero por falta de evolución de ella, cuando despierte, ella va a seguir bien porque ella tiene buena intención. Lo único que no tiene es la sabiduría de cómo expresar esa buena intención. Aquí es la intención, es el tener de verdad eh, la dirección del bien de los demás. Y en ese, aunque sea equivocada, su concepción de ese bien, su intención es hacer el bien a la persona. Ahora, no llega a lo que es, a discernir. Es lo que tiene esa forma mental es falta de discernimiento de lo más alto. Pero su intención básicamente es beneficiar, no es egoísta. Está pensando bien de la otra persona, pero no lo logra encauzar por la línea ya del desarrollo de la ley superior, que es lo que ahí sí hay un fallo, pero un fallo por déficit de elevación interna. Y entonces lo concibe de una manera que ya nosotros no nos tiene que hacer mella porque la diferencia entre cualquier línea dogmática, línea de que no es el desarrollo evolutivo, porque es lo que pasa. Piensa que lo es, pero no lo es. Pero su pensamiento es que lo es y entonces quiere que tú te eleves, como ella lo concibe. La diferencia es que tú no lo concibes de esa manera, lo concibes de otra manera teosófica en este caso. De esta consideración se desprende que el hábito de los chismes, la murmuración y el escándalo, el, consideramos, exaltar lo negativo o lo que es condenatorio, en el que muchas personas se entregan sin pensar, ¿ve? Es como si dijéramos una superficialidad de la persona, es en realidad una maldad atroz, porque ahí está haciéndolo para divulgar lo que considera negativo, y lo negativo es divulgarlo. Lo negativo es deformar lo que debía de callar porque no es de su incumbencia y entonces se entrega a difundir cosas que no son realidad.
Y ahí nunca puede haber buena intención, es condenación, es incomprensión de la otra persona. De modo que al condenarlo, ninguna expresión puede ser demasiado fuerte. Es decir, no debemos de chismear, no debemos de difundir cosas falsas de otro ser o aún verdades que sean denigratorias del ser humano. Oímos eso, no repetirlo, no pensarlo, no atribuirlo todavía más alto de lo que aún el chisme o la calumnia o la murmuración están expresando. Eso no nos incumbe. Pero es no reaccionando negativamente tampoco contra la persona, sino compadeciéndola que esté en esa línea de total falsedad, porque ahí sí hay una falsedad. Cuando las personas son culpables de la impertinencia de hablar de los demás, eso nunca nos interesa, aunque sea verdad, aunque sea falta de evolución de aquella persona, no nos incumbe. A nosotros nos incumbe nuestra conducta, eh, nuestra ansia de elevarnos a lo más espiritual, como lo concibamos. ¿Estamos equivocados? No importa. La intención es buena. Pero no cuando condenamos a otros, no cuando hablamos cosas de otra persona que muchas veces ni nos contan, que han sido deformadas por otras. Es decir, que hablamos con informaciones de tercera mano o de segunda mano. A eso no se repite, eso no se presta atención, eso no está en nuestra incumbencia. Usualmente no es sobre las buenas cualidades, que aunque fueran todavía ausentes en la persona que pensamos que tiene buenas cualidades, el fortalecer las buenas cualidades ideales, aunque repito, no corresponda con la realidad, es una bendición para la persona porque son formas de pensamiento positivas. Así que usualmente no es sobre las buenas cualidades que más insisten, sino sobre carencias de virtudes como errores de comportamiento, lo que sea. Hay personas que fijan su pensamiento sobre algo supuestamente malo en otro. Aunque tenga razón, pero sobre todo si no la tiene, no tenemos que fortalecer el pensamiento de lo que real o imaginario es negativo, malo, es contraproducente, va en contra de la ley de amor, etc. Ahí es donde no podemos nosotros fortalecer ninguno de esos pensamientos. Así que, y llaman la atención de otros sobre ese mal que tal vez no lo hayan observado. Y ya por eso se vuelve un chisme. Me dijeron que tal cosa. Y yo lo repito. Yo estoy reforzando un error, reforzando una mala información, reforzando una información deformada. Y llaman la atención de otros sobre ese mal que tal vez no lo hayan observado. Y de esta manera, si esa mala cualidad existe realmente en la persona a la que critican tan impropiamente, la aumentan claramente al fortalecer la ondulación, que es su expresión. Si es
una falta verdadera, si es una ausencia verdadera, la agravamos. Si es falsa, calumniamos. Ya no es un chisme, ya es una calumnia. Si, como suele ser el caso, la depravación existe solo en su propia imaginación lasciva, es decir, veo algo y debe de ser que quiere tal cosa, que quiere tal otra cosa, y todo eso es falso. Nada más que está en la imaginación lasciva de nosotros, que interpretamos alguna cosa que no, de la que no hemos sido testigos, sino que nos las han contado o la hemos inferido erróneamente a la inferencia errónea. Recuerden que existe, es una de las categorías de lo que alguien dijo. Pues no tenemos por qué repetirla. Si es terrible, si de verdad está cometiendo, la estamos fortaleciendo por pensar mal. Pero si no lo es, la estamos calumniando, la estamos importunando con formas de pensamiento totalmente incorrectas o injustas. Así que si eso no está presente en la persona cerca de la cual estamos chismorreando, entonces están haciendo todo lo que está en su poder para crear esa cualidad maligna en esa persona, por el mal pensamiento, por el mal sentimiento, seguro que tal cosa, seguro que tal cosa, y aseguro se lo llevaron preso como es natural. Y si existe algún germen latente en su víctima, aunque no esté activa, esa forma de error, de defecto, de mala expresión, es muy probable que su nefasto efecto tenga éxito. Es decir, tiene tal cosa, seguro que hizo tal cosa o es capaz de hacerlo, etcétera, todo, sin que nos conte. La fortalecemos. Si está latente o a mediana expresión en la persona, la fortalecemos. Entonces la estamos hundiendo en aquello que hasta ese momento no era cierto y que nosotros contribuimos a que pueda convertirse en cierto. Debemos pensar amablemente de aquellos a quienes amamos, amablemente, a los que conocemos, a los que ya amamos, aunque tengan los defectos que tengan. Debemos de pensar en lo bueno de ellos. No importa si estamos equivocados, tenemos que siempre pensar bien de ellos, porque todo el mundo tiene algo de bien dentro de sí. Entonces no importa que nos vayamos de más, algo que todavía la persona no ha inducido, pero nosotros le enviamos una forma de pensamiento, como si ya hubiera inducido esa cualidad, esa virtud, esa característica buena, y por tanto estamos fortaleciendo lo bueno, aunque en ese específico renglón no haya llegado. Pero como todo el mundo tiene algo positivo, pues le estamos fortaleciendo integralmente, aunque quizás ese específico no podamos del todo hacerla fructificar. Así que debemos pensar amablemente de aquellos a quienes amamos, debemos mantener en pensamiento un ideal elevado de ellos mismos y desear firmemente que puedan ser capaces de alcanzarlo, si no lo han alcanzado. Pero nosotros lo damos por alcanzado, o por lo menos que han progresado mucho en esa línea. La estamos impulsando hacia lo alto en cualquier sentido que sea eso alto para aquella persona. Pero si conocemos ciertos defectos o vicios en el carácter de un hombre,
Nunca debemos bajo ninguna circunstancia dejar que nuestros pensamientos se detengan sobre ellos e intensificarlos. Es decir, que cuando es una encrucijada que la persona está, nosotros pensamos que la venció positivamente, la estamos impulsando a eso, aunque no lo haya logrado todavía. Así que, pero si conocemos ciertos defectos o vicios en el carácter de un hombre, nunca debemos, bajo ninguna circunstancia, dejar que nuestros pensamientos se detengan sobre ellos e intensificarlos. Estaríamos, como si dijéramos, arrinconando a que no puedan salir de su error. Lo están, no es que estemos equivocados, pero nosotros lo estaríamos arrinconando a que se mantengan allí por mucho más tiempo. Nuestro propósito debe ser formular un fuerte pensamiento de las virtudes contrarias. No importa que la tenga o no la tenga. Nosotros tenemos que fortalecerle en estas virtudes que, ¿cómo decir? Casi siempre va a poderse fortalecer aunque esté todavía en pañales, aunque esté todavía sin nacer, aunque esté todavía sin capacidad para expresarla en este momento. Pero nosotros lo imaginamos como que ya la expresa. Y le impulsamos a que algún día lo exprese. Y entonces no importa que les dije, que no sea el paso siguiente de esa persona. Es como lo concebimos en nuestro estado actual de información o de conceptuación de lo que es progreso. Si como en el caso previo no es su progreso, pero nuestra intención es que progrese, el impulso es para progreso. No importa que nosotros todavía no o conozcamos lo que les separa de algo o pensemos que lo que va a ser positivo es algo que en el fondo no lo es por nuestra ignorancia de otras cosas. Pero de todas maneras la estamos ayudando. Por la buena voluntad, por el impulso hacia lo que en ese momento consideramos un bien o un progreso. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, aparte yo. Dime, adelante. No sé, o sea, claramente yo entiendo la parte de ese pensamiento malo, ese chismoseo y demás. Pero aún la parte del pensamiento bueno, no es un entrometimiento de nosotros en la vida de los demás, eso que definimos como ayuda. No, no si está bien expresado. Tú deseas lo bueno, más nada. Pero es un deseo. Tú lo concibes y le mandas un pensamiento positivo. No importa. Tú no te estás entrometiendo. Tú no le estás diciendo lo que tiene que hacer, que es otra cosa. Tú estás deseando que la persona se eleve, que la persona progrese, como lo tenga que hacer, como lo decida hacer, como se inspire en hacerlo, más nada. No, no estoy de acuerdo, mismo. Eso no es entrometerse en la persona. Eso es una buena voluntad a que la persona se eleve en abstracto. Que tú le des cierta característica como tú la concibes ahora, no significa de que tenga que tener la exactitud de lo que es superior, porque tú eres una persona que también está evolucionando. Te puedes equivocar en tu concepto de evolución, pero tú no estás interfiriendo diciéndole, tienes que hacer esto para que... No, tú estás deseando que esa persona en abstracto
en lo más amoroso o lo más espiritual que tú concibas, que aquella persona progrese, que aquella persona se eleve. No está diciéndole, oye, tienes que hacer esto. Ya eso sería un error, eso no tiene que ver con lo que estamos aquí tratando de comentar. Y Peter no se mete en eso en nada. Señor Ese Gaspar, buenas pensamiento noches. sea estimulante a lo bueno, más nada, en un sentido genérico. No es que tú le quieras imponer, tu próximo paso es tal cosa, no, eso tú no lo sabes. Es que la forma de pensamiento que tú, a la vez que, como dijéramos, pienses en otra persona, sea así en abstracto, de elevación, de progreso, de amor, de unidad. Eso no está intrometiéndose. Cuando te encuentras ahora tal cosa, tú tienes que hacer tal cosa. Eso es otra cosa. Y eso no se está diciendo aquí. Ni por él, ni creo que mi comentario mío lleve a ese sesgo, a esa desviación. Porque entonces sí, estamos intrometiéndonos en el progreso de los demás. No, eso es parte de lo que se tiene que evitar y que ya lo ha estado expresando. No sé si ahora queda más claro, pero no es así. Gaspar, eh, eh, aquí de lo que se está hablando es del pensamiento, ¿verdad? El poder del pensamiento. Poder Entonces, del pensamiento, que el pensamiento sea positivo. así es. Entonces, también sabemos que donde se pone la atención, ahí ponemos la energía. Una Y energía. entonces, con el pensamiento, estamos reforzando o lo bueno o lo malo. Y como todos somos duales, pues no estamos exentos también de tener esa dualidad. Entonces hay que, digo, cuando uno ya ha estudiado un poco el poder del pensamiento, pues uno trata a través del pensamiento ayudar a los demás, ¿sí? Y más no caer en la maledicencia, como estaba hablando aquí, ¿verdad? Que Claro, desgraciadamente sí, la gente desocupada está tiende a caer en eso. defectos que quizás no hay, pero aparte de eso lo está comentando, Sí. lo está hasta cierto punto reforzando, prestando atención a algo que no existe. No podemos emitir formas de pensamiento con opiniones separadas, con intentos de que una persona siga una línea que yo quiero seguir. Eso es totalmente diferente de lo que se está aquí expresando. Es que los pensamientos sean siempre positivos, que mejore, que se eleve, que pueda evolucionar más rápido, pero no imponer ningún tipo de específica, que si se encuentra con tal cosa, haga tal cosa. No. Nosotros no eso es una lucubración y no tiene que ver nada con este párrafo, ni y menos con vamos a decir, la ampliación o el comentario que trataba de hacerles. Es que todo esté en la línea de lo que pueda ser mejor no para mi opinión, para la vida verdadera de los demás. Que nunca pensemos de una persona como lo que tiene mala intención y arriba de eso que lo digamos para reforzarlo con la palabra. Yo sé que como en todo lo que es de ocultismo, este es el filo de la navaja. Y claro que no se puede deformar a prejuicios, a imposiciones, a un camino cerrado
Para que una persona sea buena, tiene que ser miembro de la Sociedad Teosófica. Tiene que no sé qué, no sé cuánto. Eso todo es huelga. No estamos, como si dijéramos, petrificando un concepto. Por el contrario, estamos dando un principio general de bondad, amor, servicio, elevación, aunque la persona no lo haya alcanzado, no importa. Nadie puede juzgar a otro. Pero el expresar buena voluntad de que toda persona vaya hacia su propio, como dijéramos, desarrollo más alto. No es nada más que una buena intención hacia una, vamos a decir, una perfección, una bondad que no estamos cerrando. Tiene que hacer esto. No, eso no cabe ni tan siquiera como un pensamiento eh, temporal o momentáneo. Es que siempre pensemos lo bueno para lo bueno de esa, no lo bueno para mí, no de mi opinión de lo bueno, que lo bueno, de lo noble, de lo superior, nazca y esté siempre presente en todo lo que nos rodea, en todos los seres, en todas las criaturas, en todas las... Eso nunca puede ser negativo, porque nunca es impositivo, siempre es de buena intención hacia lo que sea bien para esa persona o para ese grupo de personas o para la humanidad en general. Es decir, estar en armonía con la humanidad, pero en un sentido siempre abstracto, sin ninguna aplicación específica a una respuesta específica que yo crea que sea la mejor. No, eso lo decide todos los demás. Yo tengo que decidir lo mismo y tratar de evitar todos mis errores, los míos. Nunca inmiscuirse en la vida ajena. Precisamente ahí es donde empiezan ya los chismes, los prejuicios, las condenas, la separatividad. No sé si ahora queda más claro porque no estoy insinuando nada de lo que pueda dañar y todo lo que pueda ser compulsivo hacia otro es daño. Ahora, estamos emitiendo formas de pensamiento aunque no querramos siempre que toda forma de pensamiento que emitamos en relación con cualquier situación de cualquier ser humano o de la humanidad como totalidad debe de ser: la evolución va hacia el bien, la evolución es bien, la evolución es liberación de las ataduras anteriores, y eso es lo que sí hay que estar emitiendo constantemente. Eso no es ningún tipo de, de compulsión específica de nada. Por eso dice, debemos pensar amablemente, no dice compulsivamente, amable, de aquellos a quienes amamos. Debemos mantener en el pensamiento un ideal elevado de ellos mismos. Es decir, siempre considerarlos como la mónada, como lo más alto, no importa que no lo estén expresando. Eso no es asunto nuestro, eso es asunto de cada uno. Pero nosotros le enviamos la buena voluntad de que se eleve lo más, lo que tiene que elevarse, pero ese ser.
y desear firmemente que puedan ser capaces de alcanzarlo, capaces. Ese es el único deseo. Es decir, la buena voluntad de que se capacite. ¿Cómo? Como su línea única va a capacitarse, nadie va a repetir a nadie. Pero si conocemos ciertos defectos o vicios que sean reales, que hemos estado, por ejemplo, siendo hasta víctimas, ¿no?, de eso, en el carácter de ese ser, nunca debemos en ninguna circunstancia dejar que nuestros pensamientos se detengan sobre ellos, porque los fortalecemos. Puede ser que a veces no podamos evitarlo cuando hemos tenido una experiencia muy negativa, pero enseguida, compasión, y no se piensa en esa negatividad que hemos tenido que compartir, porque se dirigió la negatividad hacia nosotros. Eso mismo nos dan una orden, pues no la cumplen. E intensificarlos con con nuestro sentido de daño, con nuestro sentido de sufrimiento que hayamos podido tener por algo. Eso no es nuestro. Nosotros tenemos que, compasión, y enviarle el mejor pensamiento de que puedan elevarse en la forma que cada uno tiene que elevarse. Pero la forma que le enviamos no es la del recuerdo de nuestro, como éramos, de nuestro encontronazo o de nuestro sufrimiento, sino el de su alma divina, a la que le mandamos lo mejor de las vibraciones que podamos emitir, sin importar que podamos haber tenido que sufrir por contacto con la parte negativa, verdadera, por lo menos para nosotros, que haya podido afectarnos. Nosotros nada más que vemos que se redima, que se eleve en abstracto, no con nuestro condicionamiento. Nuestro propósito debe ser formular un fuerte pensamiento de las virtudes contrarias. No las tiene, no importa. La virtud contraria es mentiroso, pienso que ya es veraz. Le deseo que sea veraz. La imagino hablando una verdad. Pero no me regodeo en la mentira, aunque la haya tenido que sufrir. Y luego enviaron de ese pensamiento al hombre que necesita nuestra ayuda. Porque si de verdad está equivocado, si de verdad está mintiendo, si de verdad se dedica a hacer daño a otros, que eso cese. Lo fortalecemos mientras más lo consideremos. Pero que cese como lo cesa por virtud contraria. Es decir, que se manifieste en él la virtud de veracidad. Que hayamos compartido el dolor de una mentira que nos dejó a nosotros quizás fuera de balance. Eso no hay que fortalecerlo. Hay que fortalecer la verdad y pensar en la verdad de ese ser, en su veracidad. Sé que esto es muy difícil mientras seamos seres humanos corrientes, y todos nosotros todavía lo somos. Pero es la única forma de cesar de hacer el mal y aprender a hacer el bien. El bien está en la virtud contraria al mal o error que hayamos tenido que sufrir verdaderamente, ya no siendo un chisme. Enviar la corriente más positiva para disminuir la preponderancia
que hemos tenido que sufrir o que hemos tenido que compartir de sufrimiento con alguna de estas limitaciones. Porque de todas maneras, ese ser es la vida una y no va a poder ser, como si dijéramos, expulsado de la vida una, porque la vida una no tiene ni crecimiento ni disminución. Es vida una y ya. Entonces esto no puede tener ningún tipo de interpretación dogmática o de imposición a otro. Es imaginar siempre lo bueno, imaginar siempre todo lo que es realización de la plenitud del ser. Lo ordinario del uno, es decir, del otro. Dios mío, qué cosa tan terrible es que la señora fulana esté tan malhumorada. Le estamos fortaleciendo el mal humor. Porque nos estamos fijando en un momento malo que tiene todo el mundo. ¿Quién no ha estado malhumorado? ¿Quién no ha estado triste? ¿Quién no ha estado molesto? ¿Quién no ha estado desbalanceado de la armonía? Todos. Porque la manifestación trae este vaivén de los polos y de lo superior con lo inferior, de lo sublime con lo ausencia de toda sublimidad. Pero es ausencia, no hay que fijarse en esa ausencia. En lo que sea sublime o en lo que concibamos sublime de esa persona, es donde tenemos que fortalecer el pensamiento acerca de ella. Si no, estamos contribuyendo a que siga malhumorada, a que siga equivocada, ya que seamos responsables del fortalecimiento de su mal humor. Abstenernos de eso no tiene que ver conmigo. Yo no debo de tener que ver con nada que sea lo negativo, mal humor, molestia, rencor, cualquier cosa de eso. Y entonces podemos fortalecer lo bueno con pensamientos buenos, pensando en los momentos buenos que todo ser humano también tiene, no reforzando la experiencia de un momento de, vamos a decir, de maldad, de equivocación, lo que sea, como la quiera que la podamos catalogar. Puede ser una vivencia porque hemos estado en presencia de esa, pero no es la que tenemos que borrar y pensar en la contrapartida, porque todo el mundo tiene tanto violencia como bondad, tanto porque el ser humano manifestado no puede carecer de eso porque es expresión de la vida una, volvemos a insistir. La vida una es vida una. Y esa es su verdad, la única vida de todos. Los otros son expresiones parciales de nuestra expresión manifestada en esta personalidad. Y todos tenemos, desde el momento que estamos encarnados, tenemos una personalidad. Entonces, por ella no debemos, por la personalidad no debemos de reforzar la persona de nadie, ni la personalidad ni propia ni ajena. Debemos de estar elevándonos a la vida una, que es la esencia de todo, incluida la que ahora en este momento está molesta o malhumorada. Porque tú sabes, ayer ella hizo esto y lo otro y yo he oído que ella constantemente, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros le damos no solo la vigencia al momento de molestia, que hemos sido testigos y que cualquiera y que todos tenemos. Pero entonces lo empezamos a regar, a fortalecer, a
enfatizar, a darlo como algo terrible. Y nosotros también nos molestamos en cualquier momento. Así que entonces, no fortalecer lo bueno, lo negativo, es fortalecer lo bueno, no importa. Si la persona es más malhumorada que nosotros y tenemos que comprobar que se explota, como decimos también a veces en el lenguaje vulgar, más a menudo que nosotros, no hay que comparar. Nada más que hay que fijarse en lo bueno y no fortalecer lo malo a nadie. Y claro, eso nos permite a nosotros también fortalecernos en lo bueno y no regodearnos en los errores que constantemente podemos estar cometiendo. Porque hay muchas formas de enfatizar nada más que lo negativo. Ese sí es lo que sí tenemos que abstenernos. Y entonces continúa el Bitter. Y esto lo repite cada persona a sus 30 o 40 más queridos amigos, es decir, los regamos como pólvora. Puede ser que sea un defecto muy, muy presente en la otra persona, no nos incumbe. Nos incumbe nada más fortalecer lo bueno, no regodearnos en lo que hayamos presenciado de negativo. Y en unas pocas horas, varios cientos de personas están vertiendo corrientes convergentes de pensamiento. Mira, hizo esto, mira esto y lo otro. Es decir, fortalecemos todos sus errores. Todas de ira e irritabilidad sobre la desafortunada víctima. Porque desde el momento que se deja arrastrar es porque es víctima de eso. Si arriba de ello yo lo proclamo a los cuatro vientos, si arriba de ello yo trato de que todo el mundo sepa que tiene esa característica o que esa característica se le manifiesta muy a menudo, estoy fortaleciendo la característica que no me compete a mí juzgar, ni mucho menos fortalecer. Tengo que enviarle pensamiento que esté tranquila, que se serene. Si está en estos momentos molesta, que tenga la ayuda de sí misma, en lo superior de sí misma, para que no se deje arrastrar por esta tendencia que todos tenemos en algún nivel y que nadie puede preciarse. Yo estoy exento de ira, yo estoy exento de irritabilidad. Cuando sea un adicto. Y entonces nos regodeamos en lo negativo. Y es donde nosotros contribuimos a lo negativo de los demás. Entonces termina el párrafo, no se acuerden, es de extrañar que ella justifique ahora sus expectativas y les dé otro ejemplo más de mal genio del que puedan regodearse. Eso es lo único que logramos cuando enfatizamos los errores o un error cualquiera, de cualquiera que esté a nuestro alrededor. No es nuestra incumbencia sus errores. Nuestra incumbencia es emitir la forma más positiva que pueda ayudarla, no importa las limitaciones o efectos que ella tenga o que él tenga. Y Bitter continúa, una persona que desee ayudar en tal caso será especialmente cuidadosa para evitar pensar en absoluto sobre la ira, porque vemos que ya es muy repetitiva quizás y la tiene esclavizada, sino que pensará con fuerza. Deseo que la señora fulana esté calmada y serena.
Ella tiene la posibilidad de tal autocontrol, como lo tenemos todos, pero hay que aplicarlo. Intentaré con frecuencia enviarle ondas de pensamiento fuertes, calmantes y tranquilizadoras. Fíjense que eso no tiene nada que ver con obligarla a nada. Ondas de pensamiento fuertes, calmantes y tranquilizadoras, que le ayuden a darse cuenta de la posibilidad divina dentro de ella, cualquiera que sea, la línea en que ella vaya a expresar mejor o más alto su propia divinidad. Porque lo que sí, nadie está ausente de la divinidad. Ni nadie puede manifestarse, aunque predominantemente mientras está en determinadas etapas, sea lo que predomine en sus presentaciones personales, etc. Pero lo divino es la única realidad verdaderamente inconmovible. Por tanto, nuestra incumbencia, si lleva, por ejemplo, 24 horas, 48 horas, expresándose correctamente, la estamos reforzando. Pero si lleva las 24 horas en una línea de irascibilidad, cuando pensamos en lo irascible que se está comportando, porque hemos sido testigos de su comportamiento, se lo reforzamos. Es decir, un pensamiento de lo bueno va siempre a ayudar a que ella se fortalezca o él se fortalezca en lo bueno. No importa que sea todavía muy prematuro, porque tiene un tipo de, como dijéramos, de amargura o de tendencia que la hacen casi constantemente estar en lo negativo. Pero nosotros no solo reforzamos, la imaginamos tranquila, calmada, y le enviamos lo mejor de energía para que se calme, para que esté tranquila, para que esté calmada. ¿Cómo ella lo recibe? No lo sabemos. ¿Cuándo lo va a recibir? No lo sabemos. La ley es indefectible y le va a llevar a no solo recibirlo, a poderlo aplicar de la manera en que estamos imaginando. Tarde o temprano, quizás en 20.000 de encarnaciones, no tantas, pues dice que el promedio son 777. Pero bueno, no importa el número de encarnaciones que demore, nosotros la estamos, como si dijéramos, visualizando de esa manera y estamos dándole un punto de apoyo para que ella mueva su mundo. Ella lo mueve, no nosotros. Nosotros no tenemos que ocuparnos de mover el mundo de nadie. Nosotros tenemos que tener la solidaridad, la benevolencia, la armonía y el impulso hacia lo bueno en cualquier circunstancias y en cualquier línea que pensemos de cualquier ser a nuestro alrededor. Ahí es donde está la clave. Y continúa el Bitter. Un hombre con frecuencia dice que no puede controlar sus pensamientos o sus pasiones. Recuerden el diálogo de Bhagavad Gita entre Sri Krishna y Arjuna. Arjuna le dice a Krishna, es que la mente es tan, como dijéramos, tan rebelde como el viento. No puedo, no puedo. Y reposadamente Krishna responde, es cierto que la mente es veleidosa como el viento, pero
quien se aplique constante e irrenunciablemente, la tendrá a sus pies tarde o temprano. La mente no puede vencer el espíritu del ser humano, porque el espíritu es uno. Ahora, mientras estamos en toda esta batalla de Kurukshetra, este campo de Kurukshetra, indudablemente que no lo vamos a tener rápido y mucho menos permanente, pero la perseverancia y la determinación que va surgiendo en todo ser que evoluciona en una u otra encarnación de establecer ese estado total de equilibrio, de expresión total de la vida divina a través de nuestra constitución es inevitable, porque es la fuerza de la ley de evolución. Entonces, lo único que nosotros hacemos cuando proyectamos esta forma de pensamiento es la buena voluntad de ayudarla a que lo haga más rápido, más total, más definitiva. No tiene ninguna otra connotación. Y el Bhagavad Gita, como es natural, es una de las obras más profundas que ha llegado a nosotros desde la más remota antigüedad. Pero bueno, con frecuencia el hombre, cualquier ser humano, cualquier ser en evolución, nos dice que no puede controlar sus pensamientos, sus pasiones, que a menudo ha tratado de hacerlo, y como le dice Arjuna Krishna, pero ha fracasado sistemáticamente. Es decir, claro, si hubiera triunfado no estaría en el campo de Kurukshetra, pero tiene que seguir siendo el chatrilla hasta el final. Y por lo tanto, ha llegado a la conclusión que no se puede llegar nunca, porque nada concluye, porque todos los ciclos son repetitivos. Y en uno de los ciclos de manifestación se alcanzará lo que en este ciclo quizás, ni en el ciclo anterior y quizás ni en el ciclo posterior, estamos llamados a desarrollar, a encarnar totalmente. Ahora, que ya haya tratado, esto sí es la primera de las oportunidades que inagotablemente le va a dar la vida para que eso cese. Ese estado de descontrol, ese estado de desequilibrio entre sus pensamientos y pasiones y este dharma de definitivamente a realizarlo. Y entonces continúa Liz Bitter, que a menudo ha tratado de hacerlo, pero ha fracasado sistemáticamente, por lo tanto ha llegado a la conclusión, que no puede haber conclusión en la vida manifestada, de que tal esfuerzo es inútil. No, no es inútil. Y va a tener de todas maneras el éxito de, vamos a decir, de la consumación de la evolución humana. Entonces, esa conclusión no es nada más que una tendencia del alma
que no ha logrado la perfección, de desesperarse y verlo como imposible. Nunca se debe llegar a esa conclusión. Si comprendemos lo que es la vida en esa unidad total y sabemos que no puede dejar de tener en sus manifestaciones cíclicas y en los reinos, etcétera, un inevitable progreso hacia una cada vez más alta expresión de esa vida total. Entonces la conclusión es nada más que una inevitable incapacidad mientras no logramos elevarnos a la vida total, a la vida una. Dice, esta idea es completamente anticientífica, porque si no, no habría nadie que hubiera vencido. Si esa conclusión fuera verdadera, no podría haber habido nada porque la vida una no sería una realidad. Nada más que la apariencia de pluralidad, la apariencia de fracasos, de esfuerzos no consumados,